He creado una tier list, no sé cómo se pronuncia, en fin, una lista clasificada de las mejores estrategias de trading. O mejor dicho, de las estrategias más populares de trading, y aquí vamos a ver cuáles son realmente las mejores. Y sí, no se burlen de mí por utilizar Canva, pero es lo más fácil que tengo y me funciona. Y lo que nos interesa es la siguiente clasificación. Tenemos rango S, rango A, rango B, rango C, rango D. Y aquí un listado de las estrategias más populares, las que más utilizan las personas, de las que más hay videos en la web, y vamos a calificarlas dentro de estos rangos. Les voy a explicar a continuación en qué consiste cada rango y un breve resumen de cada estrategia para que ustedes vean si las pueden utilizar o no. Bien, las estrategias de rango S son lo mejor de lo mejor, son top, y de hecho solamente hay dos estrategias que van a encajar dentro de este rango. Son estrategias que utilizaría toda mi vida y que ustedes también deberían. Luego tenemos estrategias de rango A, que para mí son consideradas estrategias que todo trader debería probar al menos una vez en su vida. No alcanzan quizás el nivel de extrema precisión que tenemos acá arriba, pero sí es una estrategia con la que perfectamente tú puedes ser rentable, puedes pasar cuentas de fondeo, y son estrategias que yo recomendaría. Luego tenemos el rango B, que sería ese tipo de estrategias que no me terminan de convencer. Son buenas, funcionan, pero tienden a tener una tasa de acierto media, así que son pensadas para obtener rentabilidad a un largo plazo. Siguiente, rango C, sería esas estrategias que a veces funcionan, a veces no. Entonces es como que una lotería, hay gente que les ha ido bien con ellas, lo cual no ha sido mi caso. Y finalmente tenemos el rango D, que serían estrategias que definitivamente yo no utilizaría jamás porque son una basura, o al menos la forma tradicional de hacerlo. Y cuando digo una basura, quizás no sea porque no funcionen del todo, sino que comparado con esto que tenemos acá arriba, pues no sirve. Porque ten en cuenta lo siguiente, todas las estrategias de trading van a funcionar a largo plazo. ¿Qué tan largo? No lo sé, pero estadísticamente está demostrado que hay estrategias mejores que otras. Comencemos. Bien, vamos a comenzar con la primera estrategia, que es prácticamente la primera que enseñan, que es esta que dice cruce de MA, es decir, un cruce de medias móviles. Es una de las primeras estrategias que te van a enseñar o que vas a aprender en lo que tiene que ver con el trading. Lo bueno de este tipo de estrategias es que generalmente ya vienen con indicadores predeterminados o prediseñados para que los puedas utilizar. Tú escribes acá cruce de MA y lo seleccionas, y esto te va a abrir exactamente esto. Es una estrategia que funciona por sí misma y que funciona de la siguiente manera. Tienes dos medias móviles, una rápida y una más lenta, y simplemente cuando se entrecruzan entre sí tú vas a realizar compras o ventas, y esto lo puedes aplicar durante todo el día. No tiene un horario específico, salvo que bueno, si hay que evitar los momentos de rango porque te van a pasar cosas como esta que te da señales de compra y venta. Básicamente es, fíjense, cuando la media móvil se entrecruza hacia arriba, ustedes abren una compra. El stop loss es, digamos, dinámico, no es fijo, no es que tú lo vas a colocar debajo del mismo ni nada. Simplemente tú abres una operación con un lotaje predeterminado, y cuando el precio se vuelva a cruzar hacia abajo, o sea en la dirección contraria, tú cierras la operación. Eso es todo. Es una estrategia extremadamente simple que yo calificaría en un rango C. ¿Por qué un rango C? Porque es una estrategia que sí te puede funcionar, es una estrategia fácil, pero no la considero como que, oye, te va a dar una muy buena tasa de acierto a la larga. Sirve como para que te introduzcas en el mundo del trading y comiences a administrar tu capital. Bien, hablemos sobre este señor que tenemos acá, que es el RSI. El RSI es un indicador que puede ser utilizado para múltiples estrategias, y por lo tanto puede encajar fácilmente en cualquiera de estas casillas. No obstante, vamos a hablar sobre la forma tradicional que tenemos de usar el RSI, que básicamente tenemos dos. El índice de fuerza relativa es un indicador que te marca zonas de sobrecompra y de sobreventa. Básicamente como esto, ¿ven? El precio viene en sobreventa, es decir, se sale por debajo y luego entra y tiende a cambiarse la tendencia. El asunto con este RSI es que te da demasiadas señales que terminan siendo falsas, como por ejemplo esta que tienes acá, luego se va para arriba. Igualmente esta que tienes acá se va en la misma dirección. O sea, es un indicador que directamente, si lo vamos a utilizar de esa manera, yo lo pondría en el rango D, de esta forma, porque te va a dar demasiadas señales falsas
y no es un indicador que para mí esté pensado para principiantes, ya que es un oscilador, pero al mismo tiempo es un indicador de momentum que te he explicado en otros videos y necesita ciertos conocimientos para poder aplicarlo. Hablando de la familia del RSI, tenemos ahora este otro indicador que es el estocástico. El estocástico es también un indicador oscilador que marca esas zonas donde el precio marca sobre compra o marca sobre venta. Estocástico o estocástica, bueno, como tú le quieras decir, aquí no tenemos identidad de género con esta estrategia. Y fíjense que sí puede ser un poco más precisa que el RSI, porque te genera más o menos señales parecidas en las que el precio cae, se sale por la zona de sobreventa o sobrecompra y luego vuelve a entrar. Pero se le añade una confirmación extra y es que tenemos este par de líneas que son como una especie de medias móviles, por decirlo así, no son medias móviles, pero ok, es el precio que oscila. Y cuando tiene un cruce positivo y luego entra en la zona, por ejemplo aquí se sale de la zona hacia arriba marcando una sobreventa y luego vuelve a entrar, pero cuando entra hace un cruce negativo, entonces se confirma esta bajada que tenemos acá y lo mismo hace acá en dirección contraria. Como ven, puede generar mejores señales que el RSI. Obviamente va a tener señales falsas como cualquier otro indicador, pero es algo completamente normal. Entonces yo el estocástico lo colocaría en un rango B. Obviamente no es un indicador que pueda crearse por sí mismo una estrategia, no puedes tener una estrategia solo con el estocástico, pero puedes combinarlo con este o con este y así obtener una estrategia de rango B. O sea, puede funcionar, yo no la utilizaría porque yo estoy en rango A y rango S con mis estrategias y no requiero de mucho más, la verdad. Bien, hablemos, ya que lo tengo acá en el medio, sobre este señor que es el Fibonacci. El Fibonacci, más que una estrategia, es una herramienta que puede ser utilizada como estrategia. Y básicamente tenemos la herramienta del Fibonacci acá. ¿Ven? Dice herramientas, Gann y Fibonacci. Y tenemos varias. Tenemos extensión, tenemos canal, tenemos zona horaria, espiral. En realidad el único que se utiliza, porque esto nadie lo utiliza, la verdad, es este que dice retroceso de Fibonacci. ¿Cómo funciona el retroceso del Fibonacci? Cuando tú lo abres, tienes que extenderlo de izquierda a derecha. Este yo lo tengo configurado de una forma muy especial, pero de hecho aquí tengo la plantilla de SMC, pero él por defecto te va a venir con esta configuración. Tiene extremadamente muchas casillas que no las vamos a utilizar. Por eso te voy a dejar acá esta configuración, que es la de SMC, y solamente le vas a dejar estos valores que tienes marcados acá. ¿Ves? De hecho, yo ni siquiera los uso todos. Yo uso solamente el 0.6 y el 0.5. ¿Ves? Estos valores que tienes acá. ¿Cómo funciona el Fibonacci? Mira, el Fibonacci es una herramienta muy buena, pero no puedes utilizarla así porque sí. En realidad el Fibonacci requiere que tengas ciertos conocimientos de liquidez. Pero básicamente el Fibonacci consiste en lo siguiente. Cuando tienes una expansión del precio, como por ejemplo esta que tienes acá, el precio va a tender a realizar un retroceso. Y este retroceso será hasta un nivel de Fibonacci. La extensión o el retroceso de Fibonacci se extiende desde el último order block hasta el mínimo que realiza ese order block. Por ejemplo, fíjate, tienes este máximo de acá, lo extiendes hasta acá y el precio comienza a retroceder hasta este punto. Y en ese punto tú puedes colocar una operación en venta, el stop loss por encima del nivel de Fibonacci e irte con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Fíjate que funciona bastante bien. Pero para ello debes identificar correctamente el order block y determinar que no sea un order block falso. Pero eso es otro tema que no atañe en este video. Pero por ejemplo aquí tienes este order block, te vas desde el inicio del order block hasta el máximo que genera y el precio tiende a regresar entre la zona del 50 y 60%. Cuando el precio está en esa zona, tú puedes colocar una operación allí, te proteges por debajo del nivel de Fibonacci y te vas con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. El Fibonacci, siendo utilizado de la forma correcta, teniendo en cuenta la liquidez y los order blocks, es una estrategia de rango A. Es algo espectacular, funciona extremadamente bien. Y fíjense que ya hemos tocado prácticamente una estrategia de cada rango, así que ha llegado el momento de hablar de nuestra primera estrategia de rango S. Y se las voy a colocar aquí de una vez.
Y estamos hablando de la Kill Zone. ¿Qué es la Kill Zone? Bueno, la Kill Zone como tal no es una estrategia, sino un marco horario dentro del cual nosotros podemos aplicar cualquier estrategia, pero existe una muy específica que te voy a enseñar a continuación, que para mí es una de las mejores para operar la Kill Zone. La Kill Zone empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 11 de la mañana, hora Nueva York. ¿Por qué razón? Porque es el momento, a las 9:30 abre el mercado de futuros, abre la bolsa de Wall Street, se tiende a tomar liquidez y entre las 10 y las 11 es lo que nosotros llamamos Silver Bullet, aunque de eso hablaremos más adelante. Y es el horario de confluencia entre el cierre de Londres y la apertura de Nueva York. Entonces la expansión del precio tiende a ser muy buena. Entonces básicamente la estrategia que tenemos para la Kill Zone es la siguiente. A partir de las 9:30 de la mañana nosotros vamos a identificar el movimiento que estaba haciendo el precio antes de que empiece la Kill Zone. En este caso es un movimiento bajista. Entonces nosotros vamos a esperar un retroceso, una toma de liquidez, un full value gap, un patrón bajista que nos indique que podemos caer. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar antes de las 9:30 qué estaba haciendo el precio. En este caso vemos que venimos de una subida que toma liquidez. Y esto es lo que tiene de gracia la Kill Zone, que se va en la dirección contraria de la liquidez que ya tomó. Por lo tanto, si venimos de un movimiento alcista, nosotros lo que podemos esperar en la Kill Zone es un movimiento bajista. Entonces vamos a esperar a que el precio llegue a un punto de liquidez. En este caso, fíjense que, por ejemplo, acá tenemos este punto de liquidez que lo toma y luego tenemos una caída. Por consiguiente, podemos meter una operación allí e irnos con una relación riesgo-beneficio de 1:2. Lo mismo ocurre en este ejemplo, venimos de una caída, por lo tanto lo que podemos esperar en la Kill Zone es una subida. Entonces podemos aplicar estrategias anteriores, por ejemplo, tú te mandas un Fibonacci aquí desde el order block hasta el mínimo y fíjate a dónde llega el precio, al 60%, tú ya te metes la operación y te vas con un 1:2 de relación riesgo-beneficio. Hay muchas maneras de utilizar la Kill Zone y es una pequeña introducción a lo que es nuestra formación avanzada, que utilizamos un horario muy específico un poco después de la Kill Zone para operar. Es un sistema que evalúa 4 escenarios diferentes para que tú puedas operar todos los días de forma consistente, rentable, fácil, mecánica y que encuentres operaciones siempre. Es una estrategia de rango S. Así que tienes más información a este número de contacto que te estoy dejando acá, para que puedas comunicarte conmigo y poder darte más información sobre esta formación, que está disponible en 2 modalidades, en formato video y en formato mentoría en caso de que necesites un acompañamiento personalizado de tú a tú. Seguimos. Otra estrategia muy popular que yo no he utilizado mucho es el Parabolic SAR. Soy completamente sincero, no lo he utilizado mucho, pero conozco mucha gente que lo utiliza, he visto infinidad de videos. Es básicamente un indicador que puedes trabajar con él y te da absolutamente todo por sí solo, ¿no? Básicamente este indicador lo que te va marcando es las líneas o movimientos que va haciendo el precio a través de puntitos. Cuando hay puntitos por debajo, significa que puedes realizar compras, y lo interesante es que, por ejemplo, tú realizas una compra aquí donde está este puntito y el mismo puntito se convierte en una buena zona de stop loss y cierras la operación cuando el precio te hace un puntito en la dirección contraria, lo cual ocurriría al terminar esta vela, así que tendrías una relación de 1.45. Lo bueno de esta estrategia es que te puedes meter varias operaciones en el día, no vas a ganar tanto como tal, pero sí te puede dar buenos resultados. Obviamente esto no se debe utilizar solamente con el SAR parabólico, debes combinarlo con otros indicadores para confirmar, por ejemplo un RSI, por ejemplo un MACD, una media móvil, y este tipo de combinaciones son las que van a hacer que esta estrategia funcione un poco mejor. Aún así la pondría en el rango C, no es algo que yo utilizaría y que tampoco tenga evidencia de que funcione tan bien. Vamos a hablar ahora sobre este señor, las bandas de Bollinger. Señores, esto no sirve. Rango D es una estrategia pésima, de verdad. Vamos a colocar acá las bandas de Bollinger para que vean por qué no me gusta. Este es un indicador que básicamente se usa de la siguiente manera: cuando el precio se sale por arriba de las bandas, significa que ha terminado la fuerza en esa dirección. Y es cierto, aquí vemos que se sale y luego se regresa, pero es que el movimiento que genera es muy corto y luego se regresa y te vuelve a salir y te vuelve a salir y se vuelve a regresar. Entonces es un indicador que no funciona para tendencias, aunque puedes combinarlos con medias móviles, con cruces, con lo que tú
quieras, para mí es un indicador que de verdad es una estrategia que no sirve, o sea, no me genera confianza, no me genera buenos resultados. Porque ok, alguien te puede decir, oh mira, pero aquí se te sale de las bandas y luego tienes subida. Sí, pero es que cuando te toca gestionar la relación riesgo-beneficio es pésima, así que no uses esta estrategia jamás. Continuamos acá, una estrategia muy popular que es 3MA, 3 medias móviles, y hay muchas formas de combinar esto, así que te voy a enseñar la más popular, la estrategia más popular de medias móviles. Y como te digo, lo bueno de este tipo de estrategias es que generalmente al ser tan populares ya tienen indicadores prehechos, predefinidos. Por ejemplo, este que dice Alligator de Williams es para mí el mejor indicador, la mejor estrategia con 3 medias móviles, que básicamente se basa en eso, que las 3 medias móviles deben estar a tu favor. Esta línea azul que tú estás viendo acá es la que marca la tendencia, así que básicamente las otras dos líneas deben estar por debajo de la línea azul para tú realizar ventas y por encima para tú realizar compras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando estas dos están por encima del azul, tú vas a esperar un cruce positivo, es decir, que la verde se ponga por encima de la roja. Esto ocurre en este punto de acá. Allí tú colocas la operación, el stop loss por debajo de ese cruce y te vas con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. También puedes colocar el stop loss por debajo del mínimo y con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2 que generalmente nunca la vas a alcanzar. Aquí puede ocurrir, pero lo que se suele hacer es que se cierra la operación cuando se cruza nuevamente este punto de acá, que sería el indicador de Alligator. Para las ventas funciona de la misma forma, pero al revés. Es una estrategia para mí de rango C. De hecho, la gran mayoría de estrategias que hay por ahí son de rango C. Continuamos con esto que dice acá, patrones de vela. Mira, tú buscas en internet y hay infinidad de patrones de velas, pero yo te voy a decir algo. Solamente hay 2 patrones de vela que realmente funcionan, porque mira, el trading se basa absolutamente todo en liquidez y esos patrones de velas son envolvente y martillos, tanto alcistas como bajistas. Reciben diferentes nombres, pero los vamos a englobar en martillos. ¿Funcionan? Sí funcionan, siempre y cuando tengas en cuenta la liquidez, porque básicamente un martillo es una vela como esta, una vela que deja mecha, y se dice que no importa que sea roja o que sea verde, si deja mecha, el precio se va a dar una reversión. Si es martillo hacia abajo, o sea, la mecha hacia abajo es alcista, y si el martillo es con la mecha de arriba hacia abajo, entonces es bajista, como puedes ver acá. Ahora fíjate, aquí ves un martillo y el precio sube. Aquí ves un martillo y el precio sube. Pero aquí también ves un martillo y el precio no sube tanto. Aquí ves otro martillo, pero mira, primero el precio baja. Entonces, ¿qué es lo que debes tener en cuenta? La liquidez. Si el martillo ocurre en una zona de liquidez o toma liquidez, entonces es un patrón de entrada válido. Por ejemplo, fíjate este martillo, sí, es un martillo. Para tú identificar un martillo, la mecha debe ser del doble del cuerpo. En este caso, aplica. Este martillo toma la liquidez de estas mechas de acá y por lo tanto sube. Igualmente este martillo, mira, la mecha es del doble del cuerpo, así que, mira, toma liquidez, entonces sube. Es válido. Ahora, ¿por qué este martillo no es válido? Primero, porque tiene mecha en ambos lados y no toma la liquidez que está por acá. Y esto no es una toma de liquidez, porque la que toma la liquidez es esta y es otra cosa. Debes entender la liquidez para poder aplicar la estrategia con los martillos. Y la vela envolvente básicamente ocurre luego de un martillo, es como un patrón de confirmación, es una vela grande que envuelve la anterior. Por ejemplo, esta es una vela pequeña y esta la envuelve. Y nuevamente funciona solamente si lo aplicas tomando en cuenta la liquidez. Yo lo dejaría aquí, en un rango B. Es algo que funciona bastante bien, no te va a dar ganancias extremadamente grandes, pero funciona. Continuamos con este señor que tenemos acá que dice patrones. ¿A qué me refiero con patrones? Los patrones, cuando estudiamos análisis técnico, vamos a encontrar diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, el doble techo, también el triple techo, que dicen que ok, si esto ocurre es porque el precio va a ser esto. Lo mismo para doble suelo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro, triángulos, banderas y así por el estilo.
Esto de verdad te genera muy poco margen de ganancia. Son patrones que sí ocurren todos los días, pero no en los mismos horarios, en la misma zona, en la misma liquidez, así que no puede ser mecánico. Yo los colocaría en rango C porque no voy a decir que no funcionan, pero no es algo merezca la pena dedicarle mucho tiempo. Soportes y resistencias, la estrategia más utilizada por todo el mundo. Soportes y resistencias. Lo peor del caso es que esta es la peor estrategia que tú puedes utilizar, porque por ejemplo, tú estás acá y tú ves, mira, una zona de soporte, se soporta, sube, se soporta, sube. Entonces cuando tú vienes a operar acá, ¿qué es lo que haces? Tú metes una operación aquí y te ubicas en la siguiente resistencia, colocas el stop loss por debajo de la resistencia. ¿Qué es lo que ocurre? Te saca el stop loss. ¿Por qué? Porque los soportes y resistencias no existen en tiempo real. ¿Qué quiere decir? El precio aquí se soporta, pero ya se soportó. No significa que esto sea un soporte. Cuando un soporte se crea, eso se convierte en una zona de liquidez y el precio lo que va a hacer es irlo a traspasar. Y esto se repite siempre. Si es una estrategia que te va a dar más pérdidas que ganancias, sobre todo porque tú no sabes dónde se va a regresar el precio. Es cierto, luego del soporte, fíjate, toma la liquidez y se va para arriba. Pero es que tú no sabes, aquí porque lo estás viendo, pero en tiempo real tú no sabes hasta dónde va a ser esta caída. Así que es una estrategia para mí de rango D. Jamás la utilizaría de nuevo porque sí lo utilicé y no me fue bien. Y nos quedan ahora solamente 3 estrategias que he considerado dejarlas para el final. Primero, porque son las que mejor funcionan. Y segundo, porque hay una de ellas que es como una combinación de algunos elementos para aquellas personas que todavía no entienden mucho el tema de la liquidez. Empecemos hablando sobre el MACD. El MACD es un indicador muy bueno que quizás no funcione siempre por sí solo, porque todos los indicadores van a dar señales falsas en algún momento. Convergencias, divergencias de la media móvil es este que tienes acá, pero sus señales son muy buenas. Se lee el MACD. El MACD se utiliza de esta forma: cuando el precio está por debajo de las montañitas y hay cruce positivo, haces compras, y cuando está por encima de las montañitas y hace cruce negativo, haces ventas. Y esto tú lo puedes combinar con otros indicadores, por ejemplo una EMA, el mismo RSI, incluso con la misma liquidez. Pero básicamente, fíjate lo bien que funciona esto. Mira, en la misma zona, fíjate, aquí está la zona de soporte, ¿la ves? La misma zona que marcamos antes, y fíjate que en el soporte aquí no hay cruce, el cruce fue antes. Aquí no hay cruce, aquí tampoco hay cruce, aquí el precio comienza a estar por encima. Y exactamente en este punto aquí, fíjate esto, el precio te toma la liquidez de los soportes y te hace una señal de compra. Entonces tú allí puedes meter una operación, algo así. No voy a entrar mucho en detalles porque no es la idea. Nosotros tenemos una estrategia especializada en el MACD que he publicado de forma completamente gratuita en este canal. Pero lo que debes saber es lo siguiente, y es recordar que tenemos un bot de trading que funciona de forma completamente automática utilizando el MACD en combinación con una media móvil de 200 con una relación riesgo-beneficio de 1 a 3 y una tasa de acierto entre 50 y 60% dependiendo del día. Es decir, es un bot hecho para obtener rentabilidad sí o sí a corto, medio y largo plazo. Sirve para manejar tus cuentas personales, sirve para pasar cuentas de fondeo y es configurable en temporalidad. Lo puedes usar para cualquier activo, puedes modificar el lotaje, todo a tu gusto. Más información a este mismo número de contacto. Además, por esta semana tendremos un 20% de descuento hasta el día domingo. Así que continuamos. Este MACD yo lo dejaría en el rango A. Bien, ahora continuemos con esta que dice HIL más RSI. ¿Esto qué significa? Miren lo interesante que es esto. Se los voy a clasificar de una vez en una estrategia de rango A. Y se preguntarán, ok, ¿por qué el RSI si está en rango D? Ahora lo vamos a poner en rango A. Por la sencilla razón de que esto sí es una estrategia que funciona porque se va a emplear el RSI de la manera correcta. HIL no significa otra cosa que highs y lows más RSI. Los highs y lows pues no son otra cosa que los máximos y los mínimos. Y esto sí nos va a ayudar. Y vamos a poner acá el mismo ejemplo que hemos venido estando utilizando. Tenemos estos mínimos y tenemos estos máximos, ¿correcto? Y a esto le vamos a añadir el RSI, índice de fuerza relativa. Y fíjense lo que vamos a esperar acá.
Vamos a esperar cuando tengamos una zona de máximos o de mínimos que el precio rompa esos máximos o esos mínimos. Por ejemplo, en este caso tenemos el rompimiento acá. Y evidentemente cuando rompe el mínimo, el RSI te va a dar la señal de sobreventa. Y luego una posible reversión del precio cuando el RSI regresa a la zona válida. Y una vez que el RSI regresa a la zona válida y traspasa la media móvil del RSI, que es esta amarillita que está acá, tú allí sí puedes meter una operación. Pero aquí estás tomando en cuenta la liquidez y no simplemente el indicador que, bueno, fíjate, te puede dar esta entrada por acá muy buena. Es una estrategia que, bien utilizada, tomando en cuenta la liquidez, te va a funcionar. Pero si no tomas en cuenta la liquidez, no te va a funcionar. Y vamos a cerrar con la pepita de oro. Para mí, la mejor estrategia de trading, de scalping de la historia. No hay duda para mí. Es la Silver Bullet. Nuevamente, al igual que la Killzone, la Silver Bullet no es como tal una estrategia, sino un horario en el que vamos a aplicar una estrategia. Y es aquí donde están los 4 escenarios que yo te he descrito hace unos minutos atrás, que es lo que evaluamos en nuestra formación avanzada. Aún así te voy a dar un preámbulo, una versión simplificada para que tú la puedas utilizar y empezar a ver buenos resultados. La Silver Bullet la puedes utilizar en 5 minutos o 1 minuto a partir de las 10 de la mañana. Y para ello pues tienes varias cosas que puedes utilizar. Puedes utilizar Full Value Gaps, puedes utilizar Order Blocks, puedes utilizar Order Blocks en quiebre, puedes utilizar Fibonacci también. Lo más importante que tú tienes que hacer para la Silver Bullet es identificar la dirección del precio. Y una vez que tú identifiques la dirección del precio, entrar en el primer punto de liquidez que coincida con alguno de estos puntos. Aquí hay una entrada muy buena. Evaluamos la dirección del precio. ¿Cuál es la dirección del precio? Bajista. Está claramente acá. Y sí, me van a venir a criticarme y decir, no, pero es que ya estás viendo el gráfico armado. O sea, sí, pero es que todo esto tiene lógica. ¿Por qué esto se fue hacia abajo? Sencillo, esto tomó la liquidez de la sesión de Londres, correcto, en este punto de acá. Incluso toma la liquidez de este punto de acá. Y quedan los mínimos de Londres todavía sin mitigar. Entonces, ya tenemos la dirección bajista, correcto. En este punto de acá, a eso de las 10:20, encontramos nuestro primer patrón de dirección bajista o de liquidez, que es este Full Value Gap que se produce acá. Vamos en posición corta, allí, stop loss por encima del order block y nos vamos hacia la siguiente liquidez, que es esto que está acá. ¿Ven? Es algo muy sencillo de ver. Obviamente tienes que estudiar algo más para ejecutarlo, pero si tú entiendes la liquidez y los conceptos básicos de dirección, puedes operar desde las 10 hasta las 11 de la mañana de forma muy profesional. Y recuerda que en nuestra formación avanzada amplificamos todos estos conceptos y te explicamos detalladamente qué hacer para identificar la dirección, qué hacer para identificar cada escenario y que lo puedas repetir todos los días. Suscríbete y nos vemos.